Paz de Cristo, amados. Amén. Paz de Cristo. Amén. Muy buenos días a todos. Agradecido de verdad de nuestro todopoderoso Dios por esta hermosa oportunidad. Siempre, hermanos, es grato y de bendición compartir la palabra del Señor. Yo quiero que nos presentemos delante del Señor, porque como les he dicho en otras ocasiones, hay algo que me hace pensar y reconocer que dependo enteramente de Él. Amén. 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 Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad hermosa que nos das. Gracias por todo lo que hasta ahora hemos hecho y has recibido. Y ahora, Señor, queremos que tú, a través de este mensaje, de esta participación, tú nos hables a cada uno, conforme a tu voluntad, a nuestra necesidad. Señor, para tu honra y gloria, para nuestra edificación como iglesia y para salvación de los que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero que nosotros tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Allí leyó temprano nuestro hermano Alberto Asensio. Capítulo 5. Él leyó desde los versículos 6 al 8. Pero vamos a tenerlo abierto ahí en el capítulo 5, Romanos capítulo 5. Él tomó nuestro lugar. Ese es el título en esta mañana. Amén. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, al ver de lo que es capaz una persona por hacer en favor de alguien, no nos queda otra cosa que pensar realmente que todavía, que no todo se ha perdido en la humanidad. Amén. Y esto porque nos referimos a acciones cargadas de desprendimiento, de solidaridad, de entrega extraordinaria de muchas personas. A finales de julio del año 1941, nos ubicamos ahí, campos de concentración y exterminio nazi, Segunda Guerra Mundial. Una ocasión en la cual un prisionero logró escapó con éxito de aquel lugar. En represalia, el subcomandante del campo de exterminio ordenó que fueran escogidos 10 hombres, los cuales serían enviados a morir en un búnker subterráneo. En la medida que iban seleccionando, uno de los señalados gritó: «Tengo esposa, tengo hijos». En ese momento, ante el lloro, el clamor de aquel hombre, otro hombre llamado Maximiliano Kolbe levantó la mano y dijo: «Yo tomaré su lugar». Impactante, impresionante, esto interesante, hermanos. Aquel hombre entonces fue enviado a morir en lugar de aquel búnker. Un auxiliar de limpieza testificó posteriormente que Maximiliano dirigía la oración de los prisioneros desde su celda. Y allí iban a revisar los guardias para ver el estado de ellos, y siempre lo encontraban de pie o de rodillas en medio de la celda, mirando serenamente a quienes entraban. Impacientes ya los guardias por vaciar el búnker, porque solamente habían permanecido con vida hasta ese momento solo 4 prisioneros, entre ellos él. Ordenaron que se inyectara
ácido carbónico a los 4 prisioneros. Kolb extendió su brazo izquierdo y pacientemente esperó. Murió el 14 de agosto de 1941. Es un hecho innegable que esta es una acción loable de este hombre. Nosotros no podemos negarlo. No podemos negar, mis amados, que a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres han estado dispuestos a ofrecer todo lo que tienen, incluso hasta su propia vida, cuando entienden que algo es noble. De hecho, nosotros mismos acá, cerca nuestro, ya en nuestro país, en nuestra tierra, tenemos numerosos héroes. No podemos negar, hermanos, que hay que reconocer a hombres como nuestro patricio Juan Pablo Duarte, ¿verdad que sí? Nos lo enseñaron en la escuela, lo leímos con el paso de los años. Y no solo él, otros padres de la patria y muchas otras personas que no son tan mencionadas en los libros de historia, las cuales, por lo que ellos hicieron, son reconocidos como personas notables y como héroes. Lo que humanamente se puede llamar grandeza de estas personas es el impacto de los beneficios que generaron al abrazar una causa y sacrificarse por ella. Ahí está el Panteón Nacional. Allí está el panegírico que describe la forma como ellos entregaron sus vidas. Y claro está, hermanos, es innegable que impacta realmente leer el manifiesto concebido y abrazado, compuesto en la casa de una valerosa mujer dominicana llamada Josefa Antonia Pérez, cariñosamente doña Chepita Pérez de la Paz, mujer valerosa, digna mujer dominicana, madre de uno de los más vehementes luchadores por la libertad, Juan Isidro Pérez. Y si siguiéramos contando, son tantos, hermanos, pero ¿a dónde queremos llegar? Cuando nosotros pensamos si todo esto era necesario, sí lo era. Cuando pensamos si son dignos de elogio, humanamente hablando, sí lo eran. Pero yo quiero que vayamos al versículo 7 de ese capítulo 5, porque quiero que veamos, hermanos, dónde encajan todas estas personas, los que he mencionado hasta ahora y muchos otros que el tiempo no alcanza para mencionar, pero que ahí están en la historia. Ahí está el testimonio de los escritores, de los historiadores y de tanta gente, hermanos, que ha querido que nosotros conozcamos nuestro pasado como nación o como tierra, como mundo. Ese versículo 7, que ya lo leyó el hermano Alberto Asensio, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir, ¿cómo dice? Por el bueno. La Biblia, hermanos, nos lleva más allá de la emoción humana. Si lo queremos entender mejor, escuche cómo lo dice en estas dos versiones. Una de ellas, la versión de las Américas, el mismo versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Aún más claro, la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 7: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Estamos viendo, hermanos, que todo apunta a que sí es posible cuando una persona es buena. Sí es posible sacrificarse. Sí es posible enfrentar hasta la muerte por una causa noble. La Biblia no busca disminuir la condición humana ni disimular la realidad espiritual.
tal como es. De modo que al considerar tanto los ejemplos humanos como a aquel a quien estamos adorando este día, nos queda una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente el amor para nosotros hoy? ¿Hasta dónde puede llegar el amor de alguien? ¿Solamente se queda en estar dispuesto a sacrificarse por una causa justa? Conocemos a alguien que lo hizo mucho más allá. Y para comprender la magnitud de ese amor, primero es necesario reconocer desde dónde y hasta dónde llega ese amor. Dónde nos alcanzó y hasta dónde es capaz de llevarnos este amor. La Biblia no inicia hablando solo de lo que somos capaces de hacer por Dios, sino que muestra realmente cuál es nuestra condición. Y hay 3 puntos importantes a tomar en cuenta: nuestra condición, la acción de Cristo al respecto y el efecto que causó esta acción de Cristo. Número 1, nuestra condición, ¿cuál era? Débiles e incomunicados con Dios. Esa era nuestra condición. Dios observó nuestra condición y en el capítulo 3, versículo 23 del mismo Romanos, el apóstol Pablo dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto incluye a toda la humanidad. Es decir, usted y yo no escapamos. Mi amigo, mi amiga, en esta mañana, lo que queremos que usted sepa es que independiente de esa condición, vamos a ir viendo cuál es también la solución. Existía una incapacidad espiritual y moral. El ser humano por sí mismo, por sus propios medios, con sus propias capacidades, no podía satisfacer a Dios. No podía salir de aquella condición que lo alejaba completamente, que lo mantenía separado de Dios. Porque somos culpables, no somos inocentes. Estábamos perdidos, descarriados como ovejas, apartada nuestra mirada de nuestro Creador. Y el apóstol utiliza esta idea para destacar ese contraste. Fue justamente en esa debilidad, en esa incapacidad, en esa condición que apareció el Salvador, cuando más lo necesitaba la humanidad. No hay otra forma como nosotros podamos, mire, no hay forma como podamos pagar. Esto no lo entendemos. Esto lo hablamos, lo predicamos, lo enseñamos y no nos queda más que solo recibirlo y agradecerlo. ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién puede conocerlo? Más adelante Pablo dice en otra epístola: conocer cuál sea la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Porque el hombre nunca logrará alcanzar a entender ese amor. Nunca nosotros vamos a lograr alcanzar a entender ni siquiera la condición pecaminosa en que nos encontramos. Gloria al Señor. Amén. Ya leímos en el versículo 7, ¿verdad? Nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, dice la Nueva Traducción Viviente. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Eso es lo que dice el texto. Pero lo bueno de todo esto, lo que nos saca de la atención y de esta película de terror que el hermano Moisés nos está mostrando, que soy pecador, que soy malo, que soy injusto, que soy culpable, que no soy inocente, que merezco el castigo, que merezco la condenación, para que salgamos un poquito de esa tensión. Y más aún, que nada podemos hacer para resolverlo. Ahora que la buena noticia es que el evangelio no se queda solo en describir la condición del ser humano: pecado, maldad, perdición, condenación, culpabilidad. No.
sino que va mucho más allá de nuestra incapacidad, nos presenta la solución e introduce al Salvador. Y esto nos lleva al segundo punto, la acción de Cristo al respecto. ¿Al respecto de qué? De nuestra condición. ¿Cuál es la acción de Él al respecto? El justo entregándose por los injustos. Cuando comprendemos de verdad nuestra condición delante de Dios, la única forma de que pudiera cambiar es que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Era necesario que alguien pagara esa culpa. El perfectamente justo juez, teniendo frente a sí al pecador, al digno de castigo, no solo estuvo dispuesto a perdonarlo, sino que cargó en su Hijo el peso del pecado y de las transgresiones de toda una humanidad perdida. Y estuvo dispuesto a sacrificar por el condenado que tenía de frente. Ahí entró nuestro Señor. La Biblia enseña que fuimos rescatados gratuitamente, solo por gracia. Nada tuvimos que hacer. Es que no había forma de hacerlo, porque dijimos ya que nuestra condición era totalmente apartados de Dios, indignos de acercarnos. Por eso hubo una propiciación. Por eso es que hay un momento, un punto de encuentro entre la raza caída, representada en sumos sacerdotes constantemente, y Dios. Hasta que vino el Salvador. Él tomó nuestro lugar. Este Romanos capítulo 3, leo en la misma versión, la Nueva Traducción Viviente le pone título a esta sección como Cristo sufrió nuestro castigo. Desde el versículo 21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entendamos esto. Cómo a través de Cristo somos vistos justos, justificados delante del Padre. Gloria a Dios. Ante Él, ante quien no había forma de que nosotros pudiéramos cumplir con las exigencias. Pero qué bueno que vino Cristo, tomó nuestro lugar y satisfizo la ira de Dios, para que usted y yo no recibamos esa ira. En Hebreos 4:15, hermanos, entendiendo nosotros que Él era justo, que Él no tenía pecado, Él no heredó como nosotros corrupción. Nosotros, además de ser corruptos, obviamente lo somos porque tenemos una corrupción heredada. Pero Él no heredó corrupción, pero tampoco se corrompió porque fue sin pecado. El versículo 15 de Hebreos 4 dice que fue tentado, pero sin pecado. Nosotros sí éramos culpables. Nosotros sí que no éramos víctimas inocentes. Éramos pecadores responsables. Pero otra vez, y lo vamos a repetir cuanto podamos, Él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Y ahí está el misterio del Evangelio. Ahí está el misterio del Evangelio. ¿Por qué esta gente le sirve a Dios, mi amigo y mi amiga? ¿Por qué esta gente se reúne este día aquí? ¿Por qué canta con tanta devoción? ¿Por qué comparte todo lo que hemos compartido hoy? Porque aunque no lo entendemos, reconocemos y agradecemos que Él, dígalo usted, tomó nuestro lugar. Aleluya. El inocente por el culpable. El justo por los injustos, el limpio por los impuros, el santo por los pecadores. Gloria a Dios.
Es por esto que en el capítulo 53, versículo 6, Isaías dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí entró, hermanos, esa sustitución divina de parte del Señor en la cruz. Y la cruz no fue solo un símbolo emocional. La cruz es el lugar donde se encuentran la justicia de Dios y el amor de Dios. Esa justicia que demandaba un castigo para el culpable. Esa justicia que le decía a usted como condenado que tenía que pagar. Pero ese amor maravilloso que dijo: yo tomaré tu lugar. Yo tomaré tu lugar. Bendito sea el Señor. Dios no ignora el pecado, pero lo juzga en Cristo. Y al mismo tiempo, Dios perdonó al pecador, porque estamos hablando de que Él tomó nuestro lugar. Aleluya. A diferencia de todos los demás registrados en la historia, los que hemos citado, ¿verdad?, hasta ahora, y todos aquellos que se nos hace difícil por el tiempo mencionar en diferentes partes del mundo, mucha gente humanamente que puede ser vista como buena, dispuesta a cualquier cosa. A diferencia de todos ellos, lo importante a reconocer aquí es que todos ellos lo hicieron por una causa que ellos consideraron justa, noble y correcta. Amén. ¿Se acuerdan de aquel que dije al principio, aquella historia de ese que levantó las manos? Lo hizo por un hombre inocente, siendo él inocente también de lo que lo acusaban, porque solamente tenía que ser judío, polaco sospechoso, estar en contra del régimen para ser llevado a un campo de concentración y de exterminio. Ese era su delito. Pudiéramos decir que fueron allí como inocentes y uno de ellos se levantó la mano por uno inocente. La diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y Él es que Él lo hizo, aquel hombre, por uno solo y por demás inocente. Pero Cristo lo hizo por todos y por demás culpables. Esa es la diferencia. Ese es el misterio del Evangelio. Esa es esa bendición que nosotros exaltamos hoy. Que Él tomó nuestro lugar, no siendo nosotros inocentes. Y que no fue por uno solo. Por todos murió. Para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Y cuando entendemos lo que Cristo hizo, entonces entendemos lo que ahora recibimos. El punto número 3, finalmente. El efecto causado. ¿Cuál fue? Reconciliación y vida eterna. Gloria a Dios. El Evangelio no se trata solo de nuestro pasado, del pecado que cometimos y la condición en que estábamos, sino que nos pasó al segundo punto, lo que hizo Cristo al respecto. Pero no se quedó ahí en la cruz. Ahora nos lleva hacia el presente y el futuro en Dios. Una reconciliación, una vida eterna, una vida transformada por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y es que, hermanos, Él tomó nuestro lugar, el nuestro, y nos trasladó al suyo. Otra vez, Él tomó nuestro lugar y nos trasladó al suyo. Tomó esa imagen, esa de pecado, se hizo hombre como nosotros, habitó entre nosotros, fue tentado sin pecar. Sin embargo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Por su sacrificio fuimos nosotros salvados. Por su amor y su misericordia fuimos alcanzados para ser llevados entonces al lugar de Él, y nos sentó en aquellos lugares celestiales. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que quiere que nuestros amigos y amigas aquí presentes y los que nos ven a través de la red social entiendan por qué estamos aquí. Estamos aquí, ya no estamos en otro lugar que nos llevaba a la condenación, porque Él nos trasladó aquí, tomó nuestro lugar y nos dio el suyo. Gloria al Señor. Volvamos a la versión antes leída, capítulo 5, ahora desde el versículo 6, ahora lo leemos completo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Reina Valera dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Lo que pasa es que esta traducción lo amplía diciendo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Y en el versículo 8, después que dice el 7, que algunos son capaces de hacerlo por alguien bueno, el versículo 8 dice por quién fue hecho. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo insiste más adelante en el capítulo 2, verso 13 de Efesios, diciendo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, no nos podíamos acercar, y desde la antigüedad había hombres que tenían que acercarse con mucho cuidado, representando a toda una nación. Pero Cristo, una vez y por todas, se presentó delante del Padre, tomó nuestro lugar y nos trasladó al suyo. Cuán maravilloso es esto, amados. Aquella propiciación se hizo, pero ahora Jesús con su muerte ya satisfizo la ira de Dios. Dios es justo y no puede ignorar el pecado. Tiene que castigarlo. Alguien debe pagarlo. Y ya hubo uno que lo hizo. Él tomó nuestro lugar y nos dio acceso al Padre. Gloria a Dios. Ahora sí tenemos acceso. Antes éramos enemigos, mi amigo y mi amiga. Ahora somos acercados al Señor, solo porque Él tomó ese lugar. Gloria a Dios. Pasamos de enemistad a reconciliación. ¿Y cuál es el efecto causado? Dijimos, reconciliación y vida eterna. Para que haya vida eterna fue necesario que se cumpliera la definición de reconciliación. Que reconciliación es restablecimiento de relaciones quebrantadas. Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, se restableció la relación quebrantada entre Dios y la raza caída. Porque en Cristo recibimos, vamos a enumerarlo, paz con Dios, acceso al Padre, perdón completo, nueva identidad, esperanza eterna, vida transformada. Añada usted el resto. Añádalo. Vida transformada. ¿Cuántos beneficios nos trajo solo tomando nuestro lugar? ¿Cómo podíamos nosotros hacerlo? ¿Cómo podíamos pagar? ¿Cómo satisfacer la ira de Dios? No había forma. Fue solo por gracia. Solo por gracia. El evangelio no es simplemente un conjunto de ideas religiosas, de normas, de prerrogativas religiosas de una u otra denominación. Es mucho más que eso. Ahora bien, ¿qué está pensando usted hacer al respecto? ¿Cómo piensa mirar al Señor después de esto? Después de ser descrita nuestra condición y de presentar lo que Él hizo al respecto, y luego culminar diciendo cuál fue el efecto causado por lo que Él hizo.
¿Cómo agradece usted y está dispuesto a reconciliarse con el Señor? Hoy usted puede reconocer que no tiene las fuerzas como nosotros las reconocimos un día. No hay forma de pagar esta deuda. Y si ya lo hemos entendido que Cristo tomó nuestro lugar, entonces podemos recibir su perdón. Reconocer que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que no teníamos la capacidad, gloria a Dios, pero Él tomó nuestro lugar. Paz de Cristo, amados.